Hay preguntas para hacerles esta noche y espero que me puedan escribir como ¿quiénes serán los que entrarán vivos al milenio? ¿Cómo será esta batalla de Armagedón al final de la gran tribulación? ¿Qué sucederá exactamente en ese tiempo del día de la ira del Señor? Son preguntas que hoy les hago y que ya creo que con los conocimientos que hemos ido adquiriendo de la palabra del Señor, ya pueden tener la idea y las nociones para poder responderlas. Preguntas profundas, pero que tienen respuesta bíblica. Por lo que desde ya, antes de iniciar el estudio último del día de hoy, quisiera preguntar y que escribieran y respondieran y reflexionaran un poquito acerca de estas tres preguntas. ¿Quiénes son los que entrarán vivos al milenio o al reino milenial o a la época de los 1000 años? ¿Qué sucederá en el día de la batalla de Armagedón? ¿En qué tiempo se da esta batalla? ¿Verdad? Y yo creo que con esas preguntas podríamos saber, ¿y en qué tiempo se da la batalla de Armagedón? ¿En qué momento de la historia futura se dará esto? Muy bien, ya empiezan algunas respuestas ahí. ¿El remanente de Israel entrará al milenio? Sí, ese es parte de los que van a entrar al milenio. Es parte. Muy bien, Ani, qué bueno que están aprendiendo acerca de esto. Y bueno, espero algunas otras respuestas de parte de ustedes, porque la enseñanza siempre es en dos vías, el que da la instrucción y el que recibe la instrucción. Lo que se aprende, lo que se comprende de lo que se habla, y por eso es importante, interesante interactuar para saber cómo estamos con esto tan hermoso que la palabra tiene para nosotros. Hoy vamos a terminar, gracias a Dios que el Señor, como yo les pude compartir el día domingo, pues el Señor me ha dado la vida para seguir enseñando la palabra de Dios y poder terminar este estudio de profeta Zacarías. La segunda venida de Jesús será la batalla. Muy bien, Ani, muy puntuales sus respuestas y muy certeras también sus respuestas. Si estuviéramos en examen, hoy tendría sus 100 puntos, su estrellita y su reconocimiento, ¿verdad? Por buena estudiante. Muy bien, buenas respuestas. Muy bien. Pues como tuvimos un espacio largo para poder terminar este capítulo, quiero hacer un breve resumen de lo que es este tema que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a tocar la segunda parte del libro del capítulo 14 del libro del profeta Zacarías. Vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el 21 y con eso estamos finalizando. Aquí Lucky de Broglie nos dice, entrarán al milenio los que reconocieron a Jesucristo como su Señor y que pasaron la gran tribulación. Muy bien, muy buenas respuestas. Hoy estoy teniendo buenas respuestas y qué bueno, ya Ani me puso ahí muy contenta, qué bueno, mi querida Ani, que está contenta porque realmente es un reconocimiento a las buenas respuestas que significan comprensión, al igual que Lucky de Broglie, muy buena respuesta también de las preguntas que les hago. Y las preguntas no son para pues asustar, ni mucho menos, es solo para evaluar cómo estamos con los estudios y si ha habido comprensión acerca de ello. Bueno, ya para iniciar la finalización de este capítulo 14 de Zacarías, voy a hacer un pequeño resumen de lo que trata el tema general de este capítulo 14, que es sumamente importante porque se trata de acontecimientos futuros. Y el resumen total, que ya lo hicimos en el estudio anterior, era que antes de la conversión nacional de Israel, los judíos van a ratificar un pacto de paz con el Mesías falso. ¿Verdad? Solo me tengo un momentito por las respuestas. Abuelita Luna dice, la iglesia de Cristo va a venir a pelear la batalla de Armagedón. Claro, va a acompañar, mejor dicho,
a Cristo a pelear la batalla, porque como vemos y seguiremos viendo, la batalla realmente no es una batalla, porque va a ser la victoria de Cristo, que solo con el resplandor de su venida, con la espada de su boca, va a ser suficiente para destruir a sus enemigos. Pero muy bien, Chatía me dice exacto, los que en medio del conflicto reconocerán al Señor como su Salvador. Muy bien, Chatía. Por cierto, me detengo aquí y quiero bendecir a Chatía Adonis, porque no lo hice directamente aquí por su cumpleaños. Bendigo, mi querida Chatía, que el Señor te derrame, siga derramando sobre ti bendición, al igual que Lucky de Juárez, que también fue cumpleaños de ella. Bendecir a abuelita Luna por un detalle tan hermoso que mandó para mi esposo y para mí. La bendecimos, lo apreciamos muchísimo, valoramos mucho esos actos de amor y la bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, antes de la conversión nacional de Israel, los judíos van a hacer un pacto de paz engañoso. De hecho, ese pacto ya tiene que haber estado antes, porque la escritura nos habla que el anticristo va a refrendar en un pacto de paz con Israel de 7 años. Y lo van a firmar con el anticristo, que es conocido como el pastor insensato. Aquí lo hemos visto más o menos. Y a mitad de ese espacio de los 7 años donde se ha firmado ese pacto de paz, el anticristo va a romper su tratado de paz con Israel y va a exigir una adoración exclusiva a él mismo. Eso lo podemos ver, bueno, ya hay varias, este es solo un pequeño resumen. Y tan pronto como Israel se rehúse a adorarlo, esto va a suceder a la mitad de la semana, de la última semana de Daniel, como se le ha denominado, o a la mitad del periodo de tribulación. O sea, estamos hablando de aproximadamente 3 años y medio. El anticristo va a exigir adoración, pero tan pronto como Israel se rehúse a adorarlo, empezará una batalla total contra Israel y sobre todo contra Jerusalén. El mismo anticristo se va a volver en contra de ellos y va a liderar, podríamos decir, una coalición mundial para hacer una batalla y destruir Israel completamente. Y el punto culminante de toda esta historia va a ser al final de los 3 años y medio restantes, o sea, al final de los 7 años, cuando va a haber un gran asedio, una gran multitud de ejércitos llegando en contra de Jerusalén. Esta es la que se denomina la batalla de Armagedón. Y tras la victoria del Señor en esta batalla, va a venir la restauración plena de Israel. Porque el pequeño remanente, muchos van a morir en este tiempo, y muchos en el mundo. Pero sobre todo en Israel se va a sentir muchísimo ese impacto de violencia y de muerte, y va a ser un juicio sobre aquellos que no reconozcan a Cristo. Pero vendrá el tiempo en que el remanente que quede se volverá a Cristo Jesús, y va a venir la restauración, al final la restauración plena de Israel, como está anticipada. Ya lo hemos hablado aquí, de todos estos profetas que han hablado acerca de esa restauración venidera de Israel, que como Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Sofonías, ¿verdad? Y entonces esto lo hablo para que nuevamente tengamos el marco de referencia de lo que estamos hablando. Entonces aquí iniciamos el versículo 12. Para ti, Chatía, te bendecimos. Versículo 12 del capítulo 14. Y entonces vemos aquí precisamente ese punto donde Cristo viene bajando a pelear la batalla. La batalla de los últimos tiempos por Jerusalén, podríamos decir. La batalla del juicio de Dios sobre la maldad, sobre la impiedad, sobre aquellos que se levantan en rebelión en contra de Dios. Y entonces dice, vamos a leer Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén.
La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová. Trabará a cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir de gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, y de los mulos, y de los camellos, y de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Entonces, miren, hay mucho detalle aquí. Al profeta se le dan muchos detalles acerca de cómo va a ser este tiempo y este día de la batalla de Armagedón. Porque se juntarán los ejércitos unificados del mundo. Este es el tiempo donde Israel quedará completamente solo. Con un odio destructivo del mundo en contra de ellos. Pero es más, los ejércitos se levantan y son reunidos por medio de espíritus de demonios que son lanzados para que vengan con todo el odio, con todo el rencor para destruir, pero en esto hay un mover mucho más profundo. Es el mover y la rebelión absoluta en contra de Dios, del Dios verdadero, liderados por el Dios falso, que es el anticristo, que pide y exige adoración y en ese tiempo recibirá adoración del mundo. Y me llama tanto la atención porque vemos que en este mundo que cada vez es un mundo más secularizado. Secularizado quiere decir que no tiene importancia lo que nosotros consideramos sagrado, que ya no le dan un lugar verdadero a Dios, ni en respeto ni en honra. De hecho, aquí en Guatemala, el mover hay un crecimiento de la iglesia cristiana evangélica muy potente, de los países que tienen un crecimiento sostenido más fuerte. Pero aparte de la iglesia cristiana evangélica, el otro renglón de la población que ha crecido es el secularismo. Esto que no niega directamente a Dios, pero que Dios realmente no tiene ningún tipo de influencia en su vida diaria. Y vemos al mundo de esta manera. Un mundo que no quiere tener nada que ver con Dios. Pero podríamos decir, contradictorio, que cuando muchos rechazan a Dios, van a aceptar a uno que se hace pasar por Dios. Porque el ser humano internamente tiene una búsqueda, él sabe que hay un Dios. El ser humano sabe que hay un Dios y lo busca, pero quiere buscar un Dios de acuerdo a su medida, de acuerdo a su parámetro, no al Dios verdadero, al Dios que le satisfaga sus propias necesidades y no cumplir los propósitos de Dios. Y por eso es la humanidad del final de los tiempos va a ser la representación de todo lo que la humanidad rebelde a través de toda la historia del ser humano ha sido. Y entonces estamos viendo que va a ser los ejércitos que se levantan van a ser aquellos ejércitos que no solo se están levantando contra la Jerusalén final de esos tiempos, sino se están levantando contra Dios. Ahora, tenemos que hacer un pequeño paréntesis de este Israel final y del Israel actual, porque tenemos que saber que ahí todo tienen que pasar procesos y procesos y procesos para que llegue a quedar aquel remanente que se vuelva a Dios.
Ahora, ¿qué pasará en ese momento? Ese momento cuando la tecnología, y lo hemos hablado, la tecnología actual es una tecnología de guerra pues impensable hace algunos años. Yo me recuerdo, me gustaba mucho ver documentales, estudiar acerca de la historia, ver, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam, que habían un tipo de armas muy destructivas. Pero lo que hoy vemos ya en las guerras actuales son cosas como que las que miramos únicamente en películas de ciencia ficción. Mucho se pelea con drones, con robots, con armas de inteligencia artificial. Pero, ¿qué habrá para ese día? La humanidad llegará llena de orgullo con todo su armamento, pensando que con eso van a destruir a Dios. Pero aquí nos narra qué va a pasar en ese momento. Y dice o sea, cuando Cristo venga, va a descender una plaga sobre todos aquellos que se han levantado en contra de Dios y de su Cristo. Y dice que serán heridos con una plaga todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. Estamos leyendo el versículo 12. O sea, no solamente no es exactamente contra todo Israel, porque ya la mayor parte de lo que nosotros conocemos con Israel habrá caído, ya está derrotado. Es Jerusalén la última, el último bastión que se alza en contra del anticristo. Pero dice que todos aquellos que ya estaban a punto de tomarla, dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos de pie. ¿Se imaginan qué tipo de plaga será esto? Porque no es una plaga que llevará días, que llevará mucho tiempo, no. Estando ellos de pie, su carne se corromperá, dice la palabra. ¿Cómo va a ser esto? Pues nos podemos imaginar muchas cosas, pero el asunto es que esto es lo que dice. Y se consumirán en las cuencas sus ojos. ¿Se imaginan? Las cuencas de los ojos se van a consumir ahí mismo de los enemigos. Esto es algo tremendo. Y la lengua se les deshará en su boca. ¿Verdad? Y eso es el resplandor de la venida de Dios. Porque vemos en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8, que escribe Pablo, que nos habla de este momento también. Y nos habla, y miren, los diferentes profetas a los que se les da la palabra, Dios le da revelaciones de lo mismo, en diferentes ángulos o queriendo mostrar algo en particular. A Pablo, miren lo que le muestra. Y entonces dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y entonces nos habla que es el resplandor de su venida y el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de su boca? Su palabra. Porque es el logos viniendo, el verbo viniendo. Y miren, eso es tan tremendo porque el resplandor de la gloria de Dios es para los redimidos, para nosotros. El estado de gracia y de santidad más sublime. El resplandor de la gloria de Dios es un motivo de adoración para los redimidos. Pero para los impíos es juicio. Y por eso, miren, es tan importante porque depende de qué lado estés. Es cómo se va a vivir el tiempo final. Depende de cómo sea tu relación con Dios. Es como tú enfrentas la eternidad. Muchos de nosotros le enfrentamos con gozo, con alegría a la eternidad. Y muchos la enfrentan con temor, temblor, temor y con angustia. Porque depende de en qué lugar
de nuestro corazón tenemos la relación con Dios o tenemos una relación de cercanía o una relación de distancia. La gloria, el resplandor de la gloria de Dios para los impíos es sinónimo de juicio. Y ese resplandor será tan temible que va a causar la muerte física y de una muerte física tan impactante que no será posible atribuirla a otra cosa que no sea al poder de Dios. Y dice el versículo, Zacarías, regresamos a Zacarías 14:13. Me detengo un momentito, pues si tienen preguntas, comentarios que quieran enriquecer aquí o que puedan enriquecer el estudio, son bienvenidos los comentarios, las aportaciones, las preguntas, para que podamos detenernos acerca de este tema tan profundo y tan importante, porque esta es la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Zacarías 14:13. Vamos a ver, creo que hay una pregunta aquí de mi querida abuelita Luna. ¿La iglesia de Cristo va a venir a pelear la batalla de Armagedón? Sí, sí, abuelita, medio lo comenté un poquito, que si la iglesia de Cristo va a venir a pelear la batalla de Armagedón, sí, nosotros vamos a regresar juntamente con Cristo. Dice que va a regresar con sus santos ángeles, o sea que viene los ejércitos celestiales, pero también dice que viene con sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Su iglesia. Todo este ejército celestial en los cuales estamos incluidos nosotros, regresaremos con Cristo. Pero como vemos aquí, realmente no tomaremos parte de la batalla, sino que seremos simplemente testigos del poder de Dios, porque Cristo va a hacer todo en esta victoria. Vamos a ver. Ok, ¿a qué plaga se refiere el versículo 12? Es la plaga que estamos leyendo en este momento, la plaga que se va a venir contra los ejércitos enemigos, que va a corromper la carne de ellos, que va a hacer que los ojos se sequen en sus cuencas y que se deshaga la lengua dentro de su boca. De esa plaga se está refiriendo. Versículo 13. Es una plaga en Armagedón. ¿Y los redimidos que esperan a Cristo dónde estarán? Claro, muy bien. Hay preguntas que bueno y van a ser respondidas en el transcurso aquí del estudio. Versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará a cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Entonces van a haber algunos que va a caer esa plaga sobre ellos y va a ser así de esa forma que estamos hablando, ¿verdad? Pero van a suceder varias cosas ese día entre los ejércitos y puede ser que sean todos los que estén ahí, los que estén a los alrededores. Algunos van a morir inmediatamente y otros van a entrar en un pánico que es un pánico enviado por Dios. Y dice que cada uno va a empezar a pelear contra su compañero. Va a haber una confusión entre los ejércitos que están ahí. Y aquí estamos viendo que hasta este momento pues, no ha levantado la mano ni siquiera un ángel, no ha levantado la mano un santo de la iglesia, no ha levantado su mano alguien del ejército de Jerusalén. Todo es por parte del poder de Dios. Sí, eso es tremendo, dice la chatilla ahí, ¿verdad? Esto y dice Ani que es producido por el resplandor de la gloria de Dios, así es. Y entonces va a haber un pánico tan grande que empezarán a atacarse entre ellos. Miren, esto ya hay antecedentes en la palabra de Dios, es similar a lo que sucedió cuando Dios hizo algo similar con el ejército asirio, que estaba en contra de Jerusalén de la épocas pasadas, que hizo que se pelearan el uno contra el otro y que se destruyeran entre ellos mismos. Podemos ver, por cierto, en Isaías, pero así Isaías 37-36, Isaías 37-36, cuando nos habla
de que salió el ángel de Jehová. Ya hablamos que quién es el ángel de Jehová. Y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces estamos viendo aquí ahora nuevamente al final de los tiempos que va a haber una intervención divina directa, como ya no hubo después de un tiempo en Israel. Porque Israel, entendemos que entró en un periodo de rebelión en contra de Dios. Pero cuando ya sea el tiempo de su restauración, nuevamente habrá una intervención directa para la salvación de Israel. Y dice el versículo, regresando a Zacarías 14, versículos 14 y 15. Y dice, y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata. Así también será la plaga de los caballos, de las mulas, de los camellos, de los asirios y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Entonces aquí se nos habla que directamente Judá va a estar preparada para pelear. Obviamente están en una situación la situación más complicada de la historia, porque es la aniquilación directa a la que se enfrentan. Pero Dios vencerá a sus enemigos y ellos se levantarán, y aunque estén preparados para pelear, solo se van a levantar para recoger las riquezas de sus adversarios, que van a ser inmensas. Y ya que en los campamentos enemigos, que van a ser gigantescos, aún los animales van a morir, de los que han sido llevados para pelear en contra de Jerusalén. Y esto es algo similar a lo que vemos en el capítulo 39 de Ezequiel. Esto ya sucedió, ¿se recuerdan? De que, bueno, voy a leer Ezequiel 39:9. Tiene paralelismos con guerras en las que Dios les ha dado la victoria a Israel en el pasado. Ezequiel 39:9 nos habla y nos dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y las quemarán en el fuego por 7 años. Se van a levantar Jerusalén primero a recoger ya solo el botín. Ellos ya no van a pelear, pero van a recoger las riquezas que los enemigos dejaron tiradas en los campos de batalla. Y van a recoger cantidades de oro, de plata, de ropas. Pero nos dice más en Ezequiel 39:9, que va a ser tal los insumos, vamos a decir, que dejarán los ejércitos atrás de todo de ese ejército mundial que fue destruido a los alrededores de Jerusalén, que las ciudades de Jerusalén y las de alrededor de Israel van a salir. Y dice que van a quemar las armas de sus enemigos, pero van a tardar 7 años, ¿se imaginan? 7 años para poder quemar todas esas armas de los ejércitos que fueron destruidos alrededor de Jerusalén. Esto es algo, pero muy esclarecedor, para que veamos la dimensión de la batalla que se levantó en ese lugar y la dimensión de la victoria de Cristo sobre los enemigos de Jerusalén. ¿Cómo vamos, hermanos? Bueno, Chatilla nos dice Dios santo. Bueno, sí, claro, Dios santo. Ahí dice que Dios santo, ¿verdad? Esto es tremendo, ¿verdad? Estos son acontecimientos que aún no han ocurrido y que aún falta que sucedan varios eventos para que pueda llevarse a cabo. Esto no es ahora. La batalla de Armagedón no se está dando hoy. Hay batallas, pero no son esta que estamos viendo acá, ¿verdad?
Esto todavía falta y estos son tiempos donde sí lo vamos a ver. La iglesia va a ver esa batalla de Armagedón, pero solo como testigo, y ya no sufriremos los daños, ya no sufriremos la tribulación tan terrible a la que estarán sometidos Jerusalén y los creyentes que lleguen a ese tiempo. Versículo 16. Y ahora vamos a responder a algo que también Lucky preguntó, Lucky de Broy. Regresamos a Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver, Chati dice que no puedo escribir, estoy con toda mi atención, luego voy a ver mi estudio para tomar notas. Muy bien, claro, muy bien, está bien. Este pasaje del versículo 16 es de suma importancia y tiene la verdad que esto, miren, yo bendigo a nuestro Dios Santo, que no a los más sabios, no a los más entendidos, a nosotros nos ha revelado estas profundidades del futuro que vendrá. Porque aquí nos revela algo importantísimo. Y por eso yo pregunté quiénes serán los que van a heredar, podríamos decir, la tierra en el milenio, quiénes entrarán vivos al milenio. Y nos dice aquí, y entonces las respuestas vinieron, ¿verdad? Nos dijeron, los redimidos de Israel, 100 puntos. Los que creyeron en Cristo y permanecieron fieles a Él, otros 100 puntos, únicamente ellos. Y entonces aquí no lo hace ver. ¿Cómo? Dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Quiénes son? Miren, hay aquí un pasaje, vamos a ver, Mateo 25. Mateo 25, vamos a leerlo por acá. Donde nos habla a Cristo Jesús y nos dice algo acerca de esto. Dice en Mateo 25, ahorita vamos a ver. 5 talentos, bueno. Aquí está. Mateo 25, 31 en adelante. Nos dice la palabra del Señor. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Verdad? Y entonces aquí hay una pregunta de ellos, pero ¿cuándo es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria? ¿Cuándo es esto? Es en este momento. Cuando el del Hombre venga, el Hijo del Hombre es Jesucristo, y venga en su gloria, con el resplandor de su gloria, y todos los santos ángeles con él. Y entre los santos vienen los santos ángeles, también los santos de su iglesia. Y entonces dice que se sentará en su trono de gloria. Entonces tenemos que entender que Cristo va a venir en su gloria y va a sentar sus pies y va a establecer su trono en Jerusalén. Y dice aquí en el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este se le denomina aquí en Mateo el juicio de las naciones. Este va a ser el momento del juicio de las naciones, porque después de esta tremenda situación de toda la tribulación, donde va a morir, ya lo hemos dicho, una gran cantidad de los seres humanos que habitan la tierra, y todavía al final de los tiempos va a haber esta guerra de Armagedón tan terrible, donde van a ser destruidos absolutamente todos los que se levantaron en contra de Jerusalén. Y entonces, aquí donde, en el contexto que hemos estado leyendo, Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque obviamente, a pesar de que va a ser una guerra que va a levantar a todas las naciones de la tierra, no todos van a venir a pelear. Digamos, en este tiempo podemos ver que hay guerras en otros lados y mandan a sus ejércitos, pero no va a ir absolutamente toda la nación. Aunque la tierra, la humanidad va a estar muy diezmada, yo creo que será un 10% probablemente lo que quede de lo que nosotros conocemos en la actualidad como nuestra población. Aún ahí va a haber un último tamiz, una última separación que la va a hacer el mismo Cristo. Y va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son las ovejas de los cabritos? Uno, los redimidos de Israel, que ya son ahora creyentes. Ahora podríamos decir, con libertad podríamos decir, son cristianos. Israel será cristiano, serán los primeros cristianos, porque se volverán a Cristo. Pero también aquellos que creyeron en Cristo en el transcurso de la tribulación y permanecieron fieles a Él, aún en medio de la persecución del anticristo, aún en medio de la persecución de la bestia, o sea, del falso profeta. Ellos permanecieron y no murieron, porque vemos que, y vemos en Apocalipsis que muchos de los que creen, que dice que son multitudes, porque son multitudes los que Juan vio que salían de la tribulación con sus vestiduras manchadas de sangre. Van a tener que dar su vida por la fe en Jesucristo en los tiempos de la tribulación, pero no todos van a morir. Y este pequeño remanente de creyentes en Cristo, gentiles de todas las naciones, juntamente con el remanente de Israel, van a ser los que van a entrar con vida físicamente al tiempo del reinado de los 1000 años de Cristo sobre la tierra. Espero haber dejado claro este punto. O sea que sí va a haber una vida física de la humanidad en los 1000 años. Sí. ¿La iglesia es parte de esa vida física en el milenio? No. Nosotros estaremos juntamente con Cristo en una forma espiritual. Bueno, nosotros ya en ese tiempo la iglesia fue completamente transformada. Los hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos transformados, nuestros cuerpos han sido redimidos, los muertos en Cristo ya resucitaron y estamos juntamente con Cristo gobernando el reino milenial. ¿Verdad? Bueno,
Ahí me pone una carita de sorpresa, ¿verdad? O de wow, ¿verdad? Qué interesante, pero miren lo importante que es esto. Y lo importante de dónde vamos a estar. Y lo importante de salvarnos hoy. Porque eso también te determina. Uno dice, bueno, es que voy a pasar la tribulación y ahí me convierto al Señor y ahí verdaderamente yo creo en Cristo. Bueno, pero ahí podrías morir en el transcurso, o incluso los que pasan al milenio en tiempo físico van a tener enormes bendiciones, pero no son las mismas bendiciones de aquellos que ya estamos juntamente con Cristo para siempre y nadie nos puede arrebatar de su mano. Porque aún estos que físicamente van a entrar al milenio todavía necesitan ser probados su fidelidad a Dios. Y entonces va a suceder algo extraordinario. Como vimos que todo va a cambiar, la geografía va a cambiar y que va a haber un gran valle alrededor de Jerusalén y Jerusalén va a quedar como en alto a todos los lugares de la tierra. Por eso que dice que va a que subir a Jerusalén. De hecho, ahorita Jerusalén está en alto. Pero en ese momento se va a ver mucho más en alto porque va a ser lo único que va a estar más alto que todas las demás planicies alrededor. Y entonces va a suceder algo extraordinario. Aquí solo nos da unas pequeñas pinceladas el profeta Zacarías de revelación, porque nos habla de algo que va a suceder en el milenio, que es que los que habiten en el milenio estén donde estén. Por ejemplo, yo estoy seguro que va a cambiar la conformación incluso política de las naciones de la tierra. Probablemente Guatemala ya no sea Guatemala, porque dice que va a cambiar, ya no van a haber islas, va a haber una cosa tremenda. Pero, por ejemplo, que estuviera Guatemala, ¿verdad? Aquí hubieran algunos que entraran al milenio de acá. Pero dice que una vez al año, dice, subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Qué Rey? Cristo Jesús. Porque allí mismo va a estar asentado el trono de Cristo en Jerusalén, físicamente. Y todas las naciones van a subir a adorar. Porque entonces vamos a ver que ya esto no solamente va a haber un rey ahí político. Ya no va a haber presidentes, podríamos decir, en las naciones, porque van a estar, todo va a cambiar. El único rey que va a existir va a ser Cristo y muy probablemente nosotros, porque dice, por ejemplo, los 12 apóstoles se les va a poner sobre 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Esto se va a dar en el milenio. Y muy probablemente el demás iglesia va a ser llevada para gobernar o para juzgar al resto de la humanidad. Pero una vez por año van a tener que venir todas las naciones a Jerusalén a adorar al Rey. Y miren qué tremendo, porque la identificación del Rey es Jehová de los ejércitos. Cristo es Dios. Y dice que los que no, y miren aquí, como ya les he hablado cuando estudiamos acerca del milenio, va a haber pecado, puede existir el pecado en el milenio para los seres humanos físicos que habiten la tierra. Sí, claro que sí. Pero van a tener consecuencias directas de su pecado y su pecado va a ser juzgado en el momento inmediatamente. Y las naciones que no vayan a adorar al Rey, inmediatamente van a tener consecuencias. Hoy podemos ver que se peca o las naciones hacen cosas malvadas o tremendas y puede ser que no pase nada. Pero en ese momento va a haber reacciones, va a haber consecuencias inmediatas. Si no suben a adorar a Dios, a Cristo Jesús, no va a haber lluvia y va a caer plaga sobre su tierra. ¿Verdad? Y nos dice más. Tienen que subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento era una fiesta totalmente judía. Pero, ¿y qué se conmemoraba en la fiesta de los tabernáculos? Así en resumen, ¿verdad? En resumen, la fiesta de los tabernáculos anteriormente servía a los judíos para conmemorar el tiempo en que Dios hizo tabernáculo con ellos, que Dios hizo casa con ellos, que Él habitó en medio de ellos mientras
ellos pasaban el desierto. Mientras ellos también vivían en casas de campaña, Dios también hizo campamento con ellos. Ese era digamos, si podemos decir, el centro de esa celebración. Que mientras ellos caminaban como peregrinos por esta tierra, Dios mismo también hizo habitación en medio de ellos. Y esta celebración, que ahora va a ser diferente porque van a participar todas las naciones judías o gentiles, van a celebrar que la presencia de Dios mismo ahora habita el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Ya no solo en medio de Israel, el tabernáculo de Dios en Cristo Jesús habitando en medio de las naciones de la tierra. Y cabal nos dice aquí el versículo 19, ¿verdad? Que el que no suba a celebrar esto, lo que habíamos hablado, pues va a tener consecuencias inmediatas, ¿verdad? Vamos a ver, esta será la pena por el pecado de Egipto, versículo 19, de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay una mención en Apocalipsis acerca de este tiempo de la guerra de Armagedón que quisiera leerles, porque Apocalipsis nos da una visión y los profetas del Antiguo Testamento nos dan otra visión. Generalmente los profetas del Antiguo Testamento, su visión está referida a Israel o a Judá. Es la visión con la que los profetas del Antiguo Testamento ven cualquier acontecimiento. Y normalmente los profetas del Nuevo Testamento, como el profeta y apóstol Juan, nos dan la visión de cómo Dios mira a través de su iglesia los acontecimientos. Y Apocalipsis 27 nos habla acerca de que va a haber una humanidad que aún en medio de la perfección en la tierra que va a haber en los 1000 años, aún que todo es perfecto en la tierra, podríamos decir, la parte física de la tierra, aún en el corazón de las personas se ha estado forjando la rebelión de los que habitan el milenio. Por eso hay consecuencias, por eso Dios está poniendo que hay consecuencias para los que se rebelen en ese tiempo. Pero muchas personas van a rechazar a final de estos 1000 años a Cristo como Salvador y Rey. Y nos lo muestran en estos pasajes, porque quiere decir que aún en medio del transcurso del milenio con tanta bendición, va a haber gente que se va a negar a obedecer a Dios y por eso no van a subir a Jerusalén, y por eso van a venir plagas en ese tiempo de milenio. Y vemos que al final de los 1000 años muchos van a rechazar a Cristo como Salvador y Rey y se van a unir a una guerra en contra de él, ya solo para ser destruidos al final del reino milenal y lanzados para siempre al infierno. Y lo va a leer, Apocalipsis 27 al 10. Apocalipsis 27 al 10. Al final de los 1000 años, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esto lo hemos leído varias veces, pero quiero mencionarlo aquí. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y como eso ya les dije, mire, va a levantarse para reunir a los ejércitos de la tierra, a las naciones. Y dice que se reunieron tal cantidad de rebeldes que eran como la arena del mar. Y cuando se habla como la arena del mar, es como la profecía que Dios le dio a Abraham, que así iba a ser su descendencia, que no era incontable. Así serán de incontables aquellos seres humanos en la tierra que se van a levantar en contra de Cristo. Y dice Apocalipsis 29,
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada es Jerusalén. Y van a rodearla nuevamente como fue en los tiempos de Armagedón 1000 años antes. Rodeando Jerusalén y el campamento de los santos. ¿Cuál es el campamento de los santos? Probablemente donde está la iglesia. Y de Dios, dice ahí, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tremendo, este es el fin ya de la última rebelión de toda la historia de la creación. Ni siquiera les estoy diciendo de la historia humana. Este va a ser el fin de la historia, del fin de la rebelión de las criaturas en contra de su creador, porque aquí incluso está participando no solo seres humanos, sino también estamos viendo que el diablo se levanta y muy probablemente con sus ángeles la última rebelión. Versículos 20 y el 21, y con esto estamos concluyendo, y dice el versículo 20 de Zacarías 14, 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Y esto es tremendo, porque dice que en el Antiguo Testamento nos habla que el sumo sacerdote, y lo hemos hablado, le era puesto una diadema de oro que tenía grabadas las palabras santidad a Jehová, para demostrar que era un hombre apartado al servicio de Dios. Sí, Chatía, sí, mira, mi pensamiento no me da, dice Chatía, para imaginar todos estos acontecimientos. Claro, mire, ese es tremendo, pero Dios nos lo revela de una manera tan clara y tan profunda. Y entonces, pero esto aquí no está hablando del milenio. Y miren, tremendo. Dice que las campanillas de los caballos van a tener una lámina que dice santidad a Jehová, así como lo tenían solamente el sumo sacerdote en el tiempo anterior al nuevo pacto. Porque en el reino milenial, hasta las cosas ordinarias, como los arreglos de los caballos, o las de uso común, como una olla, como un utensilio, va a ser santo. Hoy cuando una olla de tu casa, tú dices, esta olla está apartada para Dios. Aquí lo que yo cocine va a ser una cocina santa. Va a ser una cocina que glorifique el nombre de Dios. Probablemente alguien sí lo haga. Pero nos habla de que en el tiempo del milenio, aún las cosas comunes, aún las cosas cotidianas van a ser apartadas para el servicio de Dios. En el reino milenial, todo lo ordinario, los arreglos de los caballos, los utensilios, todo va a ser santo, como fue santo el sumo sacerdote en el antiguo tiempo. Porque ya no habrá necesidad de hacer separaciones entre lo sagrado y lo secular. Porque todo va a estar apartado para el servicio de Dios. Y esto es tremendo, porque tú puedes estar, es lo que hoy los cristianos vivimos. Cuando se dio la reforma, hubo un concepto que cambió, un concepto bíblico, obviamente, pero un concepto bíblico que cambió la forma de vivir de los cristianos bajo la reforma. Porque
se entendió algo tan tremendo: el sacerdocio del creyente. Y el sacerdocio del creyente es que todo creyente es un sacerdote para Dios. Y donde quiera que esté un creyente, allí lo que él hace, lo hace consagrado para Dios. Y esto cambia toda nuestra perspectiva, porque eso quiere decirte que si tú estás lavando ropa en tu casa, si tú lo estás haciendo consagrada a Dios o consagrado a Dios, lo que tú haces es santo, porque tú lo estás haciendo para, por medio de esas cosas comunes, glorificar el nombre de Dios. Si tú estás vendiendo en el mercado, si tú estás vendiendo en cualquier sitio, estás vendiendo en internet, pero lo estás haciendo para darle la gloria a Dios, eso se convierte en un acto de santidad, de adoración a Dios. Y esto es lo que va a suceder en el milenio. Miren, esto es tremendo. Y nosotros, por eso nosotros, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Él. Hagamos lo que hagamos. Y miren, las cosas comunes, y esto es lo que nos marca aquí, las cosas comunes son para Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, nuestra perspectiva nos cambia. ¿Vas a ir a la tienda? Sí. Vas a la tienda a adorar a Dios. Adoras a Dios con tus actos que dan testimonio de un Cristo vivo. No vas a tomar más de lo justo. ¿Por qué? Porque tú estás adorando al Cristo vivo. No te vas a llevar una cebolla más, un tomate más, un aguacate más, que con eso voy a llenar más mi pancita, le voy a dar más a mi familia. No, no, no. Porque lo que estás haciendo al ir a comprar es una adoración a Dios, dar un testimonio del Dios vivo que nos rescata, nos provee y nos sostiene. Por eso miren Apocalipsis 19:14. Dice que esa iglesia que va a regresar con Cristo, esa iglesia blanca, pura, sin mancha y sin arruga. Miren lo que dice Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de linos finísimos, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, porque nuestra vida ha sido limpiada por Cristo Jesús. Y por eso ahora estamos para servirle a Él. Pero en el milenio también va a haber un servicio a Dios. Testimonio vivo del amor de Dios, dice Laila, y así es. Nosotros adoramos con nuestros actos, dice Ani, así es. Más que solo levantar palabras, que también las palabras, la música, la alabanza, el fruto de nuestros labios también es alabanza y adoración, pero también es un estilo de vida. Y dice, y termina diciendo aquí el versículo 21 de Zacarías 14. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Miren, las personas, por eso en el milenio entra otro ciclo de trato de Dios con la humanidad. Va a ser diferente al que hoy tenemos acá. Hoy Dios, la misericordia de Dios se extiende para darnos tiempo al arrepentimiento. Pero en ese tiempo, ya en el milenio, las personas que no tengan la limpieza moral, espiritual o ética, van a ser excluidas de entrar a Jerusalén. No van a poder entrar a adorar al Rey. Esta nueva adoración que se le va a dar a Cristo en Jerusalén, en el milenio, va a estar totalmente limpia de la codicia y la corrupción humanas. Hoy puede haber cierta codicia, sí. En la adoración, sí. Claro, aún nosotros todavía tenemos resabios de pecado. Y aunque caminemos tratando de caminar en santidad, hay cosas que aún no han sido mejoradas, incluso en el culto, en nuestras reuniones. Pero en el milenio, la persona que no
vaya, que tenga pecado, no vaya limpio moral y espiritualmente, no va a poder participar y no va a poder entrar a Jerusalén. Y miren, y eso se dio una previa con Cristo Jesús. Cuando entra al templo de Dios, cuando Él vino en su primer venida. Y está en varios evangelios. Hoy quiero darles una mención que está en Mateo 21, 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Cuando Jesús dice, Mateo 21, 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y entonces por eso Zacarías 14:21 termina diciendo, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, con eso terminamos hoy el libro del profeta Zacarías, el estudio del libro del profeta Zacarías. Un libro tremendo, yo creo que, miren, tremendo. Un libro impactante con los detalles de estos eventos que vendrán. Y vamos a el próximo miércoles vamos a iniciar un nuevo estudio y iniciaremos con una introducción al estudio. Ya les haremos saber cuál va a ser el profeta que estudiaremos. Y les insto a que si no me han enviado, ya muchos ya me han enviado sus notas acerca de los estudios, sus apuntes. No tengan miedo de enviar que me van a juzgar por cómo envío yo mis apuntes y todo. No tengas temor de ser juzgada de esa manera. No. Es solo para ver tu avance, tu perseverancia, tu dedicación en el estudio de la palabra y para poderte hacer llegar un diploma que te acredita que has estudiado con nosotros. Es tremendo esto que hemos estudiado, la verdad, yo les digo, a mí me emociona y me da mucho gusto poderlo hacer y que el Señor me dé la vida para poderlo hacer porque hay tanto, la Biblia, miren, la Biblia tiene tanto por enseñarnos, tanto, yo les digo, vamos a pasar aquí años y no vamos a terminar de ver tantas cosas que Dios tiene, pero las que veamos, las que aprendamos, disfrutémoslas, gocémoslas, miren, que sea para nosotros como el postre más rico que te gusta. ¿Qué pastel o qué postre te gusta a ti? Algo que te emocione. Fresitas con crema, un pastel delicioso. Pues que así sea la palabra de Dios, algo que disfrutemos. Algo que nos dé deleite saber todas estas maravillas que tiene Dios para nosotros. Vamos a orar en este momento para poder dar gracias de haber terminado este tema tan hermoso y que Dios nos mantenga firmes en su palabra. Padre, gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra y llegar hasta el fin, Señor, del estudio del profeta Zacarías, de tu profeta, Señor, de las revelaciones que tú le diste a este siervo tuyo. Revelaciones poderosas del tiempo del fin. Revelaciones donde nos hablan de guerras, de rebeliones, pero también nos habla de fidelidad, sobre todo tu fidelidad. Y de la misericordia que tú muestras para que nos volvamos a ti. Padre, que así como nos dice tu palabra que aún las cosas comunes en el milenio van a ser tomadas como santas. Hoy, bendito Dios, tu iglesia que hoy camina bajo tu gracia. Nosotros caminamos bajo ese favor inmerecido
tuyo, con que tú nos rescataste y nos redimiste, nos limpiaste, nos transformaste, nos diste vida nueva. Caminemos en ese sentido de que todo lo que hagamos, lo hagamos para darte gloria, honra y adoración a ti. Que verdaderamente vivamos el sacerdocio del creyente. Que verdaderamente hagamos vida, que donde nosotros nos paramos, donde nosotros hablamos, donde accionamos, donde pasamos nuestro tiempo, allí nosotros mostramos que somos reflejo de tu amor, tu bondad. Gracias, 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 Señor amado, por permitirnos ser tu iglesia, aquella que será levantada, aquella que será unida contigo, aquella que regresará en gloria, para que donde tú estés, nosotros también estemos. Gracias, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sí doy un grito hoy de aleluya, de alabanza a mi Dios. Este último tramo me costó, tuvimos que cancelar por enfermedad tremenda, una enfermedad que me dejó en cama, pero Dios me permitió llegar aquí y doy la gloria y la honra a Dios por tu vida, por poder manifestar a este Cristo de la gloria, a este Cristo vivo que fue, que es y que vendrá por su iglesia. Les bendigo en el nombre de Jesús. Comparte si te es de bendición, para que el mensaje llegue a más personas. Si quieres mandar tu diezmo, tu ofrenda, contáctanos para que el ministerio se siga expandiendo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Nos esperamos al día domingo a las 8 de la noche acá por el Olivo Ministerios. Y habrán algunos cambios de transmisiones que les vamos a estar hablando porque cada día se ha ido restringiendo. Les he contado un poco más el poder expresar la palabra de Dios con libertad. Pero en el nombre de Jesús, mientras Dios nos dé la vida, nos abrirá las puertas. Señor les guarde y les bendiga. Los esperamos domingo, 8 de la noche, acá, por Olivo Ministerios. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Mi querida hermana Rosy nos haya saludado, mi hermana Zoila, le bendecimos también en el nombre de Jesús. Oramos ya por, dimos gracias, mejor dicho, por Chatía Donis y Luque de Juárez por su cumpleaños, y agradecí también a la hermana, a la abuelita Luna, por los detalles tan hermosos que nos envió. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde y les bendiga.